Bienvenidos una vez más al canal para hacer este problema de equilibrio estático del libro Paul Tipler-Mosca. Es el problema número 59 que establece lo siguiente. Considerar una viga rígida de 2,5 metros de longitud que se sostiene por una bisagra colocada en el extremo superior de un poste de 1,25 metros de altura. Es decir, la distancia, esta es la mitad, ¿no?, de la distancia de la longitud de la barra. Uno de sus extremos se conecta a un resorte de constante elástica 1250 Newton por metro que está sujeto al suelo por su otro extremo. Cuando la viga está en posición horizontal, el muelle está en posición vertical y en reposo. Si se cuelga un cuerpo del extremo opuesto de la viga, esta gira 17,5 grados, que es este ángulo θ que aparece aquí, respecto al eje horizontal, hasta mantenerse en equilibrio, o sea, nuevamente en reposo. ¿Cuál será la masa m del cuerpo? Bien, lo primero que vamos a considerar es que este dibujo, que está mal hecho, no nos ayuda a la resolución del problema. Podríamos decir lo siguiente: como esta distancia es L sobre 2, esta también y esta también, podríamos trazar una circunferencia con centro en este punto y deberá pasar por este punto y este, ¿verdad? De esta forma. Entonces, cuando la barra se encuentre horizontalmente, la vamos a dibujar ahora en esa posición. Por lo cual, si se nos dice que el resorte está colocado verticalmente cuando la barra está horizontal, este dibujo no se corresponde con la realidad. Vamos a dibujar el resorte como está realmente. Aquí tenemos nuestro resorte y veamos que este resorte sí es un resorte que está en posición vertical. Y si nosotros lo colocáramos donde debe ir, el resorte nos quedaría de esa forma. Y con eso cambia nuestra perspectiva del problema. Podríamos representar el resorte en esa situación de la siguiente forma. Podríamos representarlo con esta recta que tendrá una longitud, este segmento de recta, de 1/2 de L, como se muestra ahí. Con la barra en esta posición, el resorte lo podemos representar por este segmento, cuya longitud será L, como he puesto ahí. Vamos ahora a representar las fuerzas que actuarán sobre la barra, que está en equilibrio en esa posición. El peso de la masa será vertical y hacia abajo, mientras que la fuerza elástica no estará en dirección vertical, sino en la dirección de este segmento de recta. Por lo tanto, esta fuerza elástica tendrá dos componentes. Una componente horizontal y otra componente vertical, como vemos aquí. Recordemos que la figura que nos queda aquí formada es un paralelogramo, que es un rectángulo. Aplicando las condiciones de equilibrio, ya que se nos dice que la barra está en equilibrio, o sea, en reposo, en esta situación, respecto a un eje vertical, tenemos que esta fuerza, peso hacia abajo, más esta componente hacia abajo de la fuerza elástica, tendrán que estar equilibradas de alguna forma. Bueno, ¿quién va a ser esa fuerza hacia arriba que va a equilibrar a estas dos? Pues la clavija esta hará una fuerza hacia arriba, vamos a dibujarla, esta fuerza, vamos a llamarle N, por ponerle un nombre, y esta fuerza N tendrá que ser igual
a la suma de estas dos fuerzas más otra fuerza. Porque la barra, como es uniforme, o suponemos que es uniforme, tiene el peso localizado en su centro de masa. Si nosotros dibujamos el peso de la barra, aproximadamente no sabemos cuál es la masa de la barra, vamos a ponerle peso de la barra. Entonces, la condición de equilibrio exige que esta fuerza que hemos llamado normal, en módulo, sea igual a la suma del peso de la masa puntual más el peso de la barra más esta componente vertical de la fuerza elástica. Pero si miramos horizontalmente, vemos que tenemos esta componente de la fuerza elástica que no está equilibrada en nuestro dibujo. ¿Y dónde estará la fuerza que equilibra a esta? ¿Y qué elemento hará esta fuerza hacia el otro lado? Bueno, justamente la clavija esta, sobre la barra, porque esta fuerza está aplicada donde, en la barra. Entonces la clavija efectuará sobre la barra una fuerza de igual módulo y sentido contrario, que será la que equilibre a esta componente de la fuerza elástica. Para poder aplicar las condiciones de equilibrio y resolver nuestro problema, vamos a tener que ver la forma de calcular nuestra fuerza elástica. Para eso vamos a valernos de este dibujo donde haremos la siguiente consideración. L sobre 2 es la longitud natural del resorte cuando la barra está horizontalmente. Y L es la longitud que tiene el resorte una vez que la barra está en esta posición. Si logramos calcular L, restando L menos L sobre 2, sabemos cuál es la deformación que ha experimentado el resorte. En consecuencia, como tenemos la constante elástica del mismo, podremos calcular la fuerza elástica. Primeramente, vamos a hacer este trazado en color lila que aparece aquí y vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, S. Podemos calcular S porque en este triángulo que vemos aquí conocemos el ángulo, que es 17,5 grados, comprendido entre estos dos radios, L sobre 2 cada uno, y aplicando el teorema del coseno podemos plantear cómo podríamos calcular S. Aplicando el teorema del coseno, S será igual a la raíz cuadrada de L sobre 2 al cuadrado, que es un lado, más el otro lado, que es L sobre 2 al cuadrado, menos 2 por un lado, por el otro, o sea, por el L sobre 2, por L sobre 2, y por coseno del ángulo comprendido. Así que operando aquí dentro nos quedará L sobre 2 al cuadrado es L cuadrado sobre 4. Como tengo dos términos iguales, me queda 2 por L cuadrado sobre 4, menos 2 L cuadrado por L cuadrado es L cuadrado sobre 4, o sea que también me queda 2 por L cuadrado sobre 4 por coseno de tita. Sacamos factor común, pero antes dividimos entre 2, numerador y denominador en cada término, y me queda, en vez de 2 cuartos, me queda un medio, que sacaremos como factor común L cuadrado sobre 2, quedándome por 1 menos coseno de tita. Una vez que tenemos S, podríamos calcular este angulito que está aquí. Este angulito, alfa, podríamos calcularlo por el teorema del seno, estableciendo que L sobre 2, que es el cateto opuesto a alfa, L sobre 2 dividido el seno de alfa, es lo mismo que S dividido el seno del ángulo opuesto, que es tita. Esto nos permitirá, despejando, calcular seno de alfa. Para eso transponemos seno de tita multiplicando a L, y la S va a pasar dividiendo, y seno de alfa lo transponemos al segundo miembro aquí multiplicando, o sea, en el numerador. Bien, tenemos que hallar S primero, tenemos toda la información.
Sustituimos L al cuadrado es 2,5 al cuadrado, dividido 2 por 1 menos coseno de tita, que es 17,5 grados, eso nos da 0,38 metros. Así que ahora sustituimos S y hacemos las cuentas. Eso nos dará 0,989 y por lo tanto el ángulo alfa, que será arcoseno de 0,989, nos da 81,56 grados. Una vez que tenemos este ángulo alfa, veamos que si a el angulito alfa le sumamos este otro, que es un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, tendríamos el ángulo comprendido entre S y L sobre 2, y por lo tanto, aplicando el teorema del coseno, podríamos calcular L, que es la longitud final del resorte. A este angulito, que le hemos llamado beta, como es alfa más 90, nos da 171,6 grados. Y ahora vamos a plantear el teorema del coseno, como dijimos, para hallar L. L sobre 2 al cuadrado, 2,5 al cuadrado, sobre 2 al cuadrado, que es 4, más S al cuadrado, 0,38 al cuadrado, menos 2 por L sobre 2, que al final es 1,25 por S, 0,38 por coseno de 171,6. Eso nos da que L vale 1,627 metros. Por lo tanto, ahora nosotros podemos calcular cuánto se ha estirado el resorte. La deformación del resorte es L menos L sub 0, que vale 1,25, hacemos la cuenta y nos da 0,377. Como verán, utilizo hasta 3 cifras o incluso 4 después de la coma, porque ¿qué pasa? Que seguramente este ángulo es muy pequeño y por lo tanto, para hallar realmente una diferencia apreciable, nosotros tenemos que operar con más cifras, para ganar un poquito de precisión, digamos, ¿no? Bueno, entonces de todas formas esto, si queremos redondearlo finalmente, serían 0,38 metros, ¿verdad? Hacemos operaciones, aplicamos la ley de Hooke, la constante por la deformación del resorte, y eso nos da 471,25 newton para el módulo de la fuerza elástica. Para poder aplicar la condición de equilibrio con el concepto de sumatoria de momentos respecto a un punto O igual a 0, nuestro punto O será este, y por lo tanto ni la normal, ni el peso de la barra, ni esta componente horizontal ejercerán momento respecto al punto O, ya que no tienen brazo de palanca. Entonces vamos a tener que considerar el momento de la fuerza peso y el momento de la fuerza elástica solamente. Entonces vamos a necesitar este angulito que está aquí. El ángulo en cuestión que estoy hablando es este ángulo. Entonces lo que podríamos hacer primero es determinar este ángulo y luego determinar este otro angulito pequeñito que está aquí, que va a ser igual a este ángulo que tenemos aquí. Este ángulo es sumamente fácil calcularlo, porque si a 90 le restamos el ángulo tita, nos da este ángulo que es 72,50. Recordemos que 72,50, perdón. 72,5 grados, perdón. Bien, porque la suma de los ángulos de un triángulo nos tiene que dar 180 grados. Ahora tenemos que ver cómo podemos hallar este angulito que está aquí, este pequeñito, Vamos a ver. Veamos que este angulito que tenemos aquí, en este dibujo es este, yo le he llamado gamma, y lo podemos calcular utilizando el teorema del coseno, porque conocemos L, L sobre 2 y S. El teorema del coseno nos quedará el cateto opuesto a este angulito gamma, que es S, o sea, S al cuadrado es L sobre 2
al cuadrado, 1,25 al cuadrado, más L al cuadrado, que es 1,627 al cuadrado, menos el doble producto de 1,25 por 1,627, que son cada lado, por el coseno de gamma. Así que ahora podemos hallar el ángulo gamma haciendo simplemente operaciones. De esta forma, gamma nos dará 1,91 grados. Vean que es súper pequeño. De forma tal que ahora, si a 72,5 le sumo el angulito aquí gamma, me va a dar que este ángulo es 74,41. Y ahora vamos a ver cómo podemos calcular los momentos. Partiendo de la definición de momento de una fuerza respecto a un punto O, es R, producto vectorial, la fuerza. Entonces podemos operar tomándonos un par de ejes X e Y con los versores Y y J y K para obtener el vector momento. Pero también podemos hacer otra cosa. Lo que podemos hacer es calcular el módulo del momento de una fuerza respecto al punto O de esta forma. El módulo de R por el módulo de la fuerza por el seno del ángulo, llamémosle delta, que forma R con F. Lo que nosotros sabemos es lo siguiente. El momento del peso respecto a este puntito O, aquí, ese punto O, este momento, digamos, como el momento ejerce una rotación en este sentido, ese momento será saliente, o sea, en K, si hubiésemos tomado los ejes, ¿no? Mientras que el momento de esta fuerza elástica, como ejerce una rotación en sentido antihorario, será en menos K, entrante. Pero a mí lo que me interesa es que el módulo del momento de esta fuerza elástica respecto a O tiene que ser igual al módulo del momento del peso respecto a O. Para calcular el momento del peso nos interesa R sub P por seno del ángulo delta. ¿Pero cuál es este ángulo delta? El ángulo delta, para encontrarlo, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que hacer coincidir los orígenes del peso y de R. Por lo tanto, una de las cosas que puedo hacer es trasladar R sub P para acá. Y entonces este ángulo, este es el ángulo delta que a mí me interesa. Pero este ángulo, veamos que es correspondiente con este entre dos paralelas. Aquí tengo una recta y tengo dos paralelas. Entonces, este angulito vale justamente 74,41 grados. Por lo tanto, simplemente como RP vale L sobre 2, por P que no lo conozco, recordemos que queremos hallar la masa, por seno de 74,41. Podemos hacer la cuenta de L sobre 2 por seno de 74,41 y así tendremos el momento del peso respecto a O. Y eso nos da 1,20 por P. Y ahora vamos a calcular el momento de la fuerza elástica. Para lo cual, lo que podemos hacer es prolongar R de la fuerza elástica, o sea que yo le llamé ahí R sub FE, o sea, este vector lo colocamos aquí, y entonces me interesa este angulito que queda ahí. Ese será nuestro ángulo delta, pero es fácil calcularlo, porque simplemente, ¿qué tengo que hacer? 180 grados, menos 74,41 y ya voy a tener este angulito. Y nos da 105,6 grados. Así que ahora podemos plantear el momento de la fuerza elástica. Nos quedará el brazo de palanca L sobre 2 por el módulo de la fuerza elástica, que ya lo habíamos calculado, 471,25, por el seno
del ángulo, que es 105,6. Eso nos da 567,4 newton metro. Bien, luego, igualando los momentos, porque la sumatoria de los momentos tiene que ser 0, entonces estos módulos tienen que ser iguales de estos momentos, igualamos y he sustituido el peso por la masa multiplicada por la aceleración gravitatoria, 9,81 metros por segundo al cuadrado, y despejando la masa, es decir, transponemos el producto 1,20 por 9,81 dividiendo al primer miembro, hacemos la cuentita y esa masa nos da 48,2 kilogramos. Y así hemos finalizado nuestro problema. Muchas gracias. Siempre agradezco a los suscriptores altruistas, que saben que eso permite que el canal crezca y pueda llegar a más compañeros que necesitan de estos conocimientos. Y bueno, y si les ha gustado el vídeo, les agradecería también un like. Muchísimas gracias.